Una primera cuestión antes de empezar, quiero decir una palabra, antes de hablar, una palabra, como dice el gallego, y es esta. La palabra de Dios no es arqueología, es decir, no es un texto que está ahí y ya, sino que la palabra de Dios sigue resonando, se sigue leyendo y releyendo. La palabra de Dios tiene lo que se llama a nivel teológico, y de eso vamos a hablar en un rato, una recepción. Si la palabra de Dios no tiene una recepción, es como un eco que resuena o un címbalo que retiñe, para usar palabras de Pablo en 1 Corintios 13. Yo voy a hablar de la Biblia, pero también voy a hablar de la recepción de la Biblia a partir de algunos de los temas que nos tocan de lleno. A mí me pidieron que habláramos de una iglesia sinodal. Y yo lo primero que quisiera señalar es que cuando el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, que armó un lío bárbaro por el solo hecho de convocarlo, la curia romana tenía que preparar los borradores. Y en uno de los documentos que iban a hablar era sobre la iglesia. El Concilio Vaticano II, para usar palabras de uno de los padres sinodales que presidió la asamblea, decía, el criterio del concilio es: iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y entonces, si la iglesia quiere pensar qué dice sobre sí misma, el documento que prepararon, los borradores que prepararon, así, bueno. Bueno, a ver ahora. El borrador que prepararon en la Curia Vaticana era un borrador de una iglesia absolutamente vertical. Papa, cardenales, obispos, presbíteros, laicos. Los diáconos no existían, así que no había que darle 5 de pelota. El diaconado permanente fue restablecido, porque el diaconado antes era solamente el diaconado como un escalón al presbiterio, pero el diaconado como una institución fue restablecido por el Concilio Vaticano II, así que antes del concilio los borradores no incluían el diaconado. Cuando llevan estos borradores a la asamblea le dice: no, esto es una porquería. Y entonces rehacen todo el documento, hubo 8 redacciones del documento, para destacar que la iglesia, por encima de todo, es un pueblo. La iglesia es pueblo de Dios. Y todos son pueblo de Dios. El Papa, los obispos, los curas, los diáconos, las monjas, todos son pueblo de Dios. No hay uno que sea más pueblo que otro. Esa iglesia vertical fue reemplazada por una iglesia horizontal. De hecho, el tema central... No, tengo una sola mano. No, si no puedo ver. Es destacar que la iglesia es un pueblo peregrino, un pueblo en camino. Y por lo tanto, se piensa una eclesiología, una iglesia, o desde el poder, el de arriba sobre el de abajo, como en el gallinero, o se piensa una iglesia desde el camino, desde el amor. Evidentemente había 2 eclesiologías distintas. Es decir, una eclesiología donde el acento estaba puesto en la obediencia, y otra eclesiología donde el acento estaba puesto en el amor. Y hay un tal Jesús que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es el amor lo que nos constituye. Pero para que ustedes se den cuenta, les voy a leer un texto de este año 2019. Ustedes saben que hubo un sínodo de jóvenes, el sínodo de la juventud, en el cual participó nuestro obispo Carlos, y se votó un documento, y cosa nueva en este papado, porque antes yo no sabía no había visto que se hiciera, pero bueno, es que en el documento ponen, eso ustedes lo podrán ver, pero estoy molestando mucho yo. Para que tome un mate, se enoja.
El documento, ustedes lo pueden ver, está en la página web del Vaticano, el documento final del sínodo, cosa anterior, antes no se hacía, este Papa lo impulsó, se ponen en cada párrafo los votos a favor y los votos en contra. Ustedes lo pueden ver, yo no estoy inventando nada. El texto que más votos en contra tuvo de los aprobados fue el tema de la mujer en la iglesia. Y el segundo texto con más votos en contra fue el de la iglesia sinodal. Y el texto dice esto, y se los leo para que sepan, tuvo 191 votos a favor y 51 votos en contra. Esto lo dice la página del Vaticano, no estoy inventando nada, no estoy haciendo cosas antieclesiales, al contrario. Dice esto: gracias a la experiencia vivida, los participantes en el sínodo son más conscientes de la importancia de una forma sinodal de la Iglesia para anunciar y transmitir la fe. La participación de los jóvenes ha contribuido a despertar la sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Como dice San Juan Crisóstomo, Iglesia y sínodo son sinónimos, porque la Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor. Esto lo dijo el Papa Francisco. Lo dijo el 17 de octubre del 2015, pero eso es un tema secundario. La sinodalidad caracteriza tanto la vida como la misión de la Iglesia, que es el pueblo de Dios, formado por jóvenes y ancianos, hombres y mujeres de cualquier cultura y horizonte, y el cuerpo de Cristo en el que somos miembros los unos de los otros, empezando por los marginados y pisoteados. Durante el diálogo y mediante los testimonios, el sínodo ha puesto de manifiesto algunos rasgos fundamentales en el estilo sinodal al que debemos convertirnos. ¿Por qué hubo 51 votos en contra de esto? Quiero creer que el padre obispo Carlos votó a favor. No lo sé. ¿Votaste a favor? Sí, no, él dice que votó a favor. Ahora, comunión implica diversidad, es decir, aceptación de lo diverso. Hay elementos que son constitutivos. El reino de Dios, de eso no podemos salir si queremos ser iglesia. Pero esos elementos constitutivos marcan las fronteras de la unidad. Pero no hay un solo modo de ser iglesia. El que crea que hay un solo modo de ser iglesia, no entendió la iglesia. Para que se ubiquen, en la Biblia no hay un solo modo de ser Israel, de ser pueblo de Dios. Hablando siempre, por ejemplo, del mismo tiempo, del mismo periodo histórico, porque si no se podría decir, bueno, no. Siempre dentro de la fidelidad a la alianza, que es lo constitutivo de Israel, fidelidad a la alianza. Dentro de la fidelidad a la alianza no es lo mismo en el mismo momento lo que dicen Amós o lo que dice Oseas. No es lo mismo lo que dice Daniel que lo que dice el segundo o el primer libro de los Macabeos. En el mismo periodo histórico dicen cosas distintas, tienen propuestas distintas. Un texto que es totalmente patriarcal, o mejor, que más que patriarcal, es sacerdotal. Sacerdotal y patriarcal a veces se parecen, como el libro del Eclesiástico no dice lo mismo que el Cantar de los Cantares, sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Y ya en el Nuevo Testamento es evidente que la primera carta de Juan no dice lo mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuanto a su eclesiología, en cuanto a su cristología, en cuanto a su presencia en la iglesia. No dice lo mismo la carta de Santiago que la carta a los Gálatas, por ejemplo. Es más, y acá viene una cosa fundamental, por eso hay 4 evangelios y no uno solo. Hay 4 evangelios y no uno solo,
para que hubiera diversidad, porque los cuatro tienen distintas cristologías, eclesiologías, antropologías, los cuatro tienen distintas. Había grupos que querían como 1000 evangelios, y había grupos que querían uno solo. Ahí el que juega un papel muy importante va a ser San Ireneo, que va a decir, 4 está bien, 4 son los puntos cardinales, 4 son los elementos de la tierra, que haya 4 evangelios está bueno, para que haya diversidad en un solo evangelio. Por lo tanto, no puede haber comunión sin diferencia. Y pensar que la diferencia es mala es un problema. Y no puede haber sinodalidad sin camino. Y en todo camino están los que van adelante, los que dan en el medio y los que van a la retaguardia. Forma parte de un camino. Y pensar que uno, el que está en un lado, es el único, pone un freno al camino de los demás. Por supuesto, los que van atrás empujan, los que van adelante alientan, los que van en el medio cantan. Cada uno tiene un lugar, un rol en el camino del caminar juntos, pero ese camino es de todos. Y el que crea que mi lugar es el verdadero y el único camino, ya empezó a no entender nada. Por supuesto que uno se siente cómodo en su lugar, eso es obvio. Y a los que les gusta jugar de defensores, es bueno que jueguen de defensores y que traten de evitar que nos hagan goles. Pero si el tipo no se la pasa a los del medio para que se lo pasen a los de adelante, no hay goles. Es lo mismo. La palabra iglesia, en griego, eclesía, remite a una palabra hebrea, kahal, de donde viene Coelet, por ejemplo. Kahal es la asamblea. La asamblea es el grupo reunido. Puede ser un grupo militar, puede ser un grupo litúrgico, puede ser una comunidad. El kahal es eso, es la asamblea que está reunida. Y el término hebreo, kahal, se traduce fundamentalmente de 2 maneras al griego: eclesía o sinagoga. La palabra sinagoga es una expresión griega del hebreo kahal, y la palabra eclesía es una expresión griega del verbo kahal. Por eso, acá hay una frase que me parece fundamental. Dice un famoso teólogo: la renovación de la iglesia solo puede venir del retorno a su origen. Pero esa renovación es algo completamente distinto de la restauración, que es una glorificación romántica del pasado y que a fin de cuentas sería tan poco cristiana como la simple modernización. Esto se debe, en última instancia, a que el Jesús histórico en el que se apoya la iglesia es a la vez el Cristo que ha de venir, el que la iglesia espera, a que Cristo es simplemente un Cristo a la vez ayer, hoy y siempre. Esto lo dice un teólogo llamado Joseph Ratzinger en el año 65. Por lo tanto, la pregunta fundamental es: ¿cómo es la iglesia que Jesús quería? Esa es la pregunta clave, porque toda renovación tiene que ir a las fuentes. Por supuesto que hay que evitar confundir lo cultural con lo esencial. Es decir, obviamente, muchas cosas que Jesús decía que las primeras comunidades hacían, tiene que ver con la cultura de su tiempo, que no tenemos por qué repetir. Y otra cosa es lo esencial. Ejemplo, el amor. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿Jesús quería una iglesia? Y obviamente la respuesta es no. Ya había una iglesia, ya había una eclesía, porque ya había un kahal. Lo que sí estaba claro es que esa eclesía en la cual Jesús estaba, esa comunidad en la que Jesús estaba, no estaba siendo como Dios quiere.
Por eso Jesús lo que quiere es restaurar la iglesia, renovar la iglesia. Porque una iglesia donde unos pocos se sienten los dueños y excluyen a los demás, las mujeres no, porque tienen esa cosa fea que se llama menstruación, basta. Los niños no, porque no saben leer la escritura. Los pobres no, porque no tienen tiempo. Los leprosos menos. Una eclesía que al final era un gueto de 4 o 5, no se parece a lo que Dios quiere. Y por eso Jesús elige 12. Jesús elige 12 para mostrar que quiere ser la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios con los 12 hijos de Jacob. Ahora, ¿para qué Dios elige un pueblo como elige a Israel? ¿Para qué elige un pueblo? Para que sea luz de las naciones. Dios elige un pueblo para que sea luz de las naciones. Por eso no le interesa que sea el mejor, el más grande, el más fuerte, el más sabio. No, le interesa que sea un pueblo pequeño, pero que sepa mostrarle a los demás pueblos que otro mundo es posible, que otro modo de ser es posible, que se puede no vivir en el círculo vicioso de la violencia, del arribismo, de opresores y oprimidos, de injusticia e injustos, sino de hermanos. La palabra hermanos es la palabra clave del nuevo pueblo de Dios y del viejo pueblo de Dios. Hermanos y asamblea, es decir, eclesía, son sinónimos. Miren el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Ahora, cuando algunos empiezan a sentirse superiores, más perfectos, mejores, más santos, más puros, empiezan a corroer de raíz a la asamblea. Cuando las mujeres son despreciadas, desvaloradas, cuando los niños no son tenidos en cuenta, sáquenlos, que van a molestar al maestro. Ahí es donde Jesús quiere mostrar que quiere empezar un nuevo camino, o un camino viejo, pero de un modo nuevo, los 12. Por eso la eclesiología del Concilio Vaticano II lo que propone es volver a las fuentes, no hacer una renovación, un retoque, un lifting o un poco de botox al Papa. Por eso, la Iglesia debe siempre tratar de ser lo más parecida posible a lo que Jesús sueña que la Iglesia sea en este tiempo concreto y en este presente. Por supuesto que eso, que la Iglesia se haya renovado a sí misma, no implica que esto ya sea así, que ya está listo, está adquirido. Porque, por ejemplo, a algunos no les causa gracia perder poder en una iglesia vertical. Por supuesto, a otros les da pereza tener que reformar toda la catequesis para poner una catequesis horizontal. Por eso, más de una vez, 55 años después de terminado el concilio, todavía muchos siguen pensando o deseando una iglesia vertical. Y no en vano, los medios, habla el Papa o habla un obispo y dicen, la Iglesia dijo. No, dijo el Papa, dijo el obispo tal. No es la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios. Acá hay algo que me parece fundamental entender, y es algo que está en el corazón de la teología y de lo que yo dije al principio, también de lo bíblico. Que desde los primeros siglos de la Iglesia fue muy fuerte. Hubo un paréntesis después del cisma de Oriente, pero no viene al caso hacer la historia ahora. Y es lo que se llama la recepción. La recepción es una palabra clave. ¿Recepción qué es? La Iglesia que recibe algo como propio.
El pueblo de Dios que recibe algo como propio. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Por ejemplo, así empezó los libros de la Biblia. ¿Cómo creen ustedes que los libros de la Biblia son estos y no otros? Porque no son los más antiguos. Hay libros más antiguos que Apocalipsis o que la Carta a los Hebreos, por ejemplo. ¿Por qué están estos y no otros? Porque con tiempo, con paciencia, con dificultades, con crisis, la iglesia a lo largo de los tiempos y a lo largo de las distintas comunidades fue recibiendo estos libros, porque acá creemos que Dios nos está hablando. El pueblo fue recibiendo los textos, no hubo un decreto. Es más, para que se den una idea, el primer decreto sobre los libros de la Biblia es del 1500, del Concilio de Trento, cuando hubo un conflicto con los hermanos protestantes que dijeron estos libros no, y entonces la iglesia dijo no, esos libros sí, y los libros son estos, y los nombró. Pero hasta el 1500 que no había Biblia, claro que sí. Por eso, la misma comunidad empieza a sentir que Dios nos habla en estos libros, en estos textos, en estos gestos. Fíjense que lo mismo pasó con los santos. Durante 1000 años en la iglesia, los santos los nombraba el pueblo. Después la iglesia se metió y dijo, vamos a hacer procesos de beatificación y de canonización y esto, lo otro. Pero antes, ustedes no van a encontrar, no existe las actas del proceso de canonización de San Agustín. No existe. El pueblo canonizó a San Agustín, como el pueblo lo nombró obispo. Es decir, el pueblo de Dios tenía la sartén por el mango y el mango también, como dice Mariana Walsh. Lo que hacía la iglesia era reconocer lo que el pueblo había recibido. Por eso, fíjense, no basta lo que el Papa o el Obispo o un concilio o un congreso diga o firme o escriba. Hace falta que el pueblo mismo lo reciba. Miren, les leo un texto para que no piensen que estoy hablando cosas raras. Pero el pueblo es el que entiende, acepta que acá está soplando el Espíritu y por lo tanto esto es nuestro, ¿o no? Todos sabemos que hace muchos años hubo una asamblea episcopal en Medellín y después tuvo una recepción notable. Hubo una asamblea en Puebla y tuvo una recepción notable. Y hubo una asamblea en Santo Domingo y nadie sabe que Santo Domingo existió. Y los mismos obispos del CELAM dicen, tenemos que reconocer que Santo Domingo no tuvo la recepción que tuvo Puebla. Lógico, no hubo recepción. El pueblo no lo hizo propio. Ahora, la comunión no es una manada. Una manada no es una comunidad. La comunión es caminar juntos con un sueño compartido. Es el sueño que empezó Jesús. Como decía Carlos Mujica, es el sueño de pensar que alguna vez todos vamos a ser hermanos. Que Dios va a reinar en esta sororidad y fraternidad universal. Ahora, una manada es el grupo que está conducido por un macho alfa o que huye del peligro. Y quiero que sepan, el macho alfa de la iglesia no es el Papa Francisco, ni el macho alfa de la iglesia de Quilmes no es el padre obispo Carlos, mal que le pese. Y no se trata de huir del peligro que es el mundo con el pecado que nos rodea, etcétera, etcétera, etcétera. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es el que conduce la iglesia. Y esto lo dice... Y para que no parezca que estoy haciendo algo revolucionario, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, lo dijo León XIII, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benito XVI.
además del Papa Francisco, que lo retomó. A todos lo retomaron del primero. No se trata de huir del mundo, sino de embarrarse en el mundo. Por supuesto que el que se embarra se ensucia. Obvio. Si alguno no se quiere ensuciar, quédese en su casa, pero no va a llegar a ningún lado. Fíjense que de hecho el Papa Francisco le dijo a los obispos argentinos, al mes siguiente de haber sido elegido Papa, que él prefiere 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia encerrada. Lo pueden encontrar en los textos, todo esto están. Porque una iglesia que no sale a la corta o a la larga se transforma en una iglesia viciada en el encierro, dice el Papa. Es verdad que una iglesia que sale a la calle le puede pasar lo que a cualquiera, tener un accidente, por supuesto, pero prefiero 1000 veces una iglesia accidentada. Porque la enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencialidad. Mirarse a sí misma, estar encorvada como la mujer del Evangelio. Una especie de narcisismo que nos conduce a una mundanidad espiritual, al clericalismo, y que nos impide experimentar la confortante alegría de evangelizar, dice el Papa. Ahora, cuando el Papa Juan XXIII convocó a la Iglesia a abrir la ventana para que la Iglesia y el mundo se encuentren, algunos se resfriaron. Lo que dijo el Papa el 11 de septiembre del 62 es que la Iglesia es Iglesia de los pobres. Pero sin embargo, a pesar de que el Papa lo dijo en la convocatoria al concilio, salvo una intervención del cardenal Lercaro, arzobispo italiano, que era uno de los presidentes de la asamblea, el tema no volvió a aparecer en el concilio. Pero después fue asumido por algunos papas, de hecho no solo Juan XXIII, sino también Pablo VI en la Evangelica Testificatio, Juan Pablo II en la Divis in Misericordia y en Labor in Exercens, y también, por supuesto, las conferencias episcopales de Medellín y Puebla. Destacaron que la Iglesia es Iglesia de los pobres. Acuérdense, todos sabemos que ya desde el día siguiente de ser nombrado Papa, y muchas veces el Papa Francisco insistió en que le gustaría una Iglesia pobre y para los pobres. De hecho, hay una cuestión. Si el pueblo es pueblo de Dios, y el pueblo es pueblo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios en la Biblia es el Padre de los huérfanos y el tutor de las viudas. Jesús es el que celebra porque vino a anunciar el Evangelio a los pobres, y el Espíritu Santo, como lo decimos en el pregón de Pentecostés, es el Padre de los pobres. La Iglesia en los pobres tiene el test de la fidelidad. Porque la universalidad, que es fundamental para que sea católica la Iglesia, la universalidad se mira si están los pobres. Los pobres, la presencia de los pobres es la garantía de la universalidad. Y fíjense que el Evangelio eclesial, de hecho es el único Evangelio que usa la palabra iglesia, que es el Evangelio de Mateo. Lo primero que Jesús dice es bienaventurados los pobres, y lo último que Jesús dice es porque tuve hambre y me dieron de comer, lo que hicieron a uno de estos pequeños a mí me lo hicieron. El Evangelio de Mateo está enmarcado por la presencia de los pobres en la Iglesia. Por eso, una pregunta fundamental es: ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Con quiénes caminamos? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahora, es importante tener en cuenta que nosotros no inventamos nada. De hecho, en América Latina hubo muchos sínodos, y ahora me voy a permitir leerles algunos textitos de otros sínodos. Para empezar, el tercer concilio de Lima, del año 1582-1583.
para que no piensen que es influencia de los curas modernos, esas cosas. Dice, no hay cosa que en estas provincias de las Indias deban los prelados y demás ministros, así eclesiásticos como seglares, tener por más encargada y encomendada por Cristo nuestro Señor, que es el sumo pontífice y rey de las almas, que el tener y mostrar un paternal afecto y cuidado al bien y remedio de estas nuevas plantas de la Iglesia, como convienen que lo hagan los que son ministros de Cristo. ¿Quiénes son las nuevas plantas de la Iglesia? Y dice, ciertamente, la mansedumbre de esta gente y el perpetuo trabajo con que sirven y su obediencia y sujeción natural podrían con razón mover a cualquier hombre, por ásperos y fieros que fueran, para que se holgasen antes de amparar y defender a estos indios, que no perseguirlos y dejarlos despojar por los malos y atrevidos. Y no así doliéndose grandemente este santo sínodo de que no solamente en tiempos pasados se les haya hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino que también el día de hoy muchos procuran hacer lo mismo, ruega por Jesucristo y amonesta a todas las justicias y gobernadores que se muestren piadosos con los indios. Y a los curas y ministros eclesiásticos manda muy de veras que se acuerden que son pastores y no carniceros, y que como a los hijos los han de sustentar y abregar en el seno de la comunidad de la caridad cristiana. Tercer Concilio de Lima. En el tercer sínodo de Santiago de Chile, 1626, dice, por cuanto ninguna parte de nuestro obispado está más necesitada de remedio espiritual para las almas de los indios que la provincia de Cuyo, y es muy dificultoso de poner porque depende en parte del gobierno de las cosas temporales, como es prohibir que no se saquen indios de dichas fronteras, de dichas provincias, ni se los traigan de Mita a esta ciudad de Santiago y sus contornos, pasándolos por la cordillera Nevada, que ha sido sepultura de gran número de hombres y mujeres y niños, que por el hambre y rigor de los temporales, de vientos y fríos excesivos, y venir muchas veces en colleras como galeotes, porque no se vuelvan a sus tierras, han padecido miserablemente, que solo pensarlo causa compasión y horror que tal se hiciera entre gente cristiana, y por no haberse ejecutado las cédulas y mandatos de su majestad, que siendo informado de tales crueldades y excesos, los ha mandado remediar, y que los dichos indios no vengan a servir a las mitas con que fueron más adoctrinados y se hubieran reducido a partes y puestos cómodos, donde se pudiera hacer la dicha doctrina, etc. Es más, el primero y el segundo sínodo de Popayán, Colombia, 1555 y 58, habla de los maltratos a los indios. Ya en el año 65, 1565, Bartolomé de las Casas había escrito al Consejo de Indias y dice que lo robado a los indios es contra derecho y que se debe devolver. Por supuesto, los dueños de indios, los encomenderos, se movieron, se acercaron a la gente del poder, porque a veces la gente del poder está en contra de los pobres, a veces pasa, y consiguieron que se le prohíba a la Iglesia en el futuro hablar de esas cosas. De hecho, Toribio de Mogrovejo, Bartolomé de las Casas y otros directamente empiezan con excomuniones. Bartolomé de las Casas dice, docta y santamente lo hicieron los religiosos de la Orden de Santo Domingo y San Francisco y San Agustín en la Nueva España, conviniendo y concertándose todos a una a no absolver a español que tuviera indios por esclavos, sin que primero lo llamara a examinar a la Real Audiencia. Y como uno de los argumentos que usaban era que los indios hacían sacrificios humanos, Bartolomé de las Casas dice esto, con más verdad podemos y muy mejor decir que han sacrificado los españoles a su diosa muy amada y adorada de ellos, la codicia, en cada año de los que han estado en las Indias después que entraban en cada provincia, que en 100 años los indios a sus dioses que en todas las Indias sacrificaban. De hecho, Domingo de Santo Tomás, el primer obispo de La Plata, Perú, ahora Sucre, antes Chuquisaca, dice, habrá 4 años que para acabar de perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno por la cual cada año
gran cantidad de gente que la codicia de los españoles sacrifica a su Dios, y es la mina de plata que se llama Potosí, 1550. Como ven, quiero que esto sirva para mostrar que cuando se hablaba de sínodos, estaban hablando del cuidado de los pobres. En este caso concreto, los indios o indígenas. Ahora, si el sínodo supone caminar juntos, ¿vamos a caminar solamente con los que son como nosotros? ¿Vamos a caminar solamente los perfectos? ¿O vamos a tener en cuenta a los caídos al borde del camino? Acuérdense el texto de Isaías 40. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos y en su seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. La vida entera es un camino que tiene un punto de partida, un trayecto, tropiezos, resbalones, saltos, retrocesos, caídas, alojamientos, lugares de alimento, de reposo y una meta. Si uno camina sin meta, es un vago, es un errante. Si uno camina con meta, es un peregrino. Pero en este camino hay que andar con otros. Eso es un sínodo, sin jodos, caminar con. Un camino que tiene un alimento, la fuente y cumbre de la vida cristiana, que es el amor. Pero ese amor es encarnado, no es un sentimiento. Por eso ese amor tiene nombre, misericordia. Estar con los que están en la miseria. Nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Con los que están en la miseria? Eso es la misericordia. Como en los primeros sínodos de América, ¿quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los caídos hoy? ¿Quiénes son los que están en la miseria hoy? ¿Por qué están caídos? Fíjense que los primeros padres de la Iglesia no solo se pusieron del lado de los indios, sino que atacaron las causas y los causantes, y por eso tuvieron problemas. Miremos, los profetas de la Biblia no solo manifestaron la urgencia que el pueblo de Dios diera frutos de derecho y justicia para ser luz de las naciones. ¿Cómo somos luz de las naciones? Viviendo el derecho y la justicia. Y eso significó que se enfrentaran con los artífices de las tinieblas, los que no querían ser luz de las naciones. Acuérdense el texto que va a decir Esteban poco antes de que lo maten. ¿A qué profeta no mataron sus padres? Juan el Bautista y Jesús el de Nazaret también terminaron como los profetas después de haber dicho raza de víboras a los religiosos de su tiempo. Los padres de la Iglesia también, nombre y apellido a los responsables de la pobreza y de la muerte, del hambre, ladrones, avaros, licenciosos, amantes del lujo, desinteresados de la mala suerte de los pobres. Fíjense, San Ambrosio, lo que ha sido dado para el provecho de todos te lo apropiaste tú solo. Y peor, San Juan Crisóstomo, que no se caracterizaba por callarse la boca precisamente, dice: si ustedes se hartan de devorar y tragarse a los pobres, yo no me harto de echárselos en cara. Y lo mismo ocurrió con los primeros padres de la Iglesia latinoamericana, que citamos, y también con los segundos grandes padres de la Iglesia latinoamericana. El ejemplo más evidente lo tenemos en el caso de Enrique Angelelli. Fíjense que todavía hoy hay muchos que quieren frenar en lo posible la beatificación de Angelelli, inclusive algún obispo emérito o dos obispos eméritos
lo emérito es simplemente de viejos, no otra cosa. También tenemos el caso de San Romero, obispo de El Salvador, que si ustedes recuerdan, el mismo Papa Francisco dijo que Romero fue mártir, y no solo fue mártir porque lo mataron, sino porque la Iglesia misma también lo silenció durante mucho tiempo. Son mártires por la justicia. Pero de hecho todavía, fíjense, que este método ver, juzgar y actuar que inspiró el primer sínodo diocesano, en continuidad con el magisterio de la Iglesia latinoamericana, dice así el número 27: debemos mantener la mirada y el oído atento a la realidad, a los acontecimientos que interpelan a la Iglesia, a las situaciones que viven personas, familias y barrios y que nos muestran reivindicaciones y aspiraciones que únicamente el Evangelio de Jesús puede iluminar y solo la aceptación de Cristo, camino, verdad y vida, pueden colmar. Si no miramos nuestra realidad, nos toca una ironía que dice José Ignacio González Faust, que dice que para algunos la palabra se hizo nube y sobrevoló sobre nosotros. No hay un Jesús que camina, no hay un Jesús en la historia, ni un nosotros caminando. Hay una nube por ahí. Por supuesto que habrá quienes no quieran caminar con nosotros. Por supuesto. Aunque no tengamos que dejar de invitarlos a hacerlo. Ahora, ¿podemos caminar habiendo quienes están caídos al borde del camino? El Papa Francisco con frecuencia habló de la iglesia hospital de campaña. De hecho, lo dijo a la Facultad de Teología de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, también el documento de Aparecida, tomando textos de los obispos, de los teólogos latinoamericanos, habló de una iglesia samaritana. Es decir, la iglesia que se hace prójimo ante el caído. Por eso, no hay que caminar juntos con el que está caído. Tenemos que ponerlo en nuestros hombros para llevarlo al hospital de campaña. Aclaro para que se me entienda bien esta frase, porque se puede entender mal. No digo porque ustedes me entiendan mal. En la iglesia se entendió mal. Hay una frase en el Evangelio que dice, si se acuerdan, cuando dice que uno invitó y no fueron los invitados, y entonces el dueño le dice, bueno, andá a los bordes de los caminos, que yo cuánto, y si se resistan, obligalos a entrar. Esa frase, obligalos a entrar, se entendió mal, y si no, pregúntenle a Tupac Amaru, cuando lo quisieron invitar a entrar y no quiso, lo llevaron por partes. Es decir, ¿no? A eso no me estaba refiriendo, para que quede claro. En nuestra iglesia diocesana, que peregrina en Quilmes, en Florencio Varela y en Berazategui, ¿quiénes son los que sobran? ¿Quiénes son los que están en las periferias sociales, económicas o existenciales? ¿Podemos caminar sin ellos? Si miramos los 4 ejes que constituyen nuestra diócesis y que están aquí señalados, ¿quiénes son los que no caminan a nuestro lado, escandalizados por la falta de unidad de los cristianos? Los que no pueden entender que todos hablemos de casi lo mismo, pero que no estemos caminando juntos. ¿Quiénes son los que no caminan a nuestro lado porque no recibieron el anuncio del Evangelio? Los que escucharon noticias superficiales, como Juan de la Cruz llama golosinas del espíritu, pero que no les tocaran el corazón con buenas noticias reales y encarnadas. ¿Quiénes son los que no caminan a nuestro lado porque no son reconocidos en su dignidad humana, por ser inmigrantes, pobres, jóvenes de los barrios con portación de cara? ¿No?
a los que se los puede desde el poder despreciar con toda naturalidad. ¿Quiénes son los que no caminan a nuestro lado porque no hacen sino buscar trabajo, pan, y no tienen ni siquiera tiempo para el abrazo fraterno y sororal que los acompañe? Para no dejar de lado, ¿quiénes son, esto no está entre los 4 ejes, los que no caminan a nuestro lado, escandalizados porque la iglesia del poder abusó? Porque el abuso sexual, sobre todo, pero no solo el sexual, es un tema de poder. Pablo cuestiona con mucha dureza a aquellos de la élite de la comunidad de Corinto que se creían más importantes que los demás porque no son como yo o como nosotros. Porque no tienen estos dones maravillosos que tengo yo. No son del cuerpo. O que terminaban haciéndoles creer que no eran del cuerpo. Porque los buenos, los importantes, los poderosos, la élite, se los hacía saber: no soy del cuerpo porque no soy oreja. Y Pablo les va a reiterar que en la comunidad los más importantes son los más débiles. En este caminar juntos, ¿quiénes son los más escuchados? Los más valorados, los más respetados. ¿Vamos a volver a la iglesia piramidal donde las voces que más escuchamos son las voces de la jerarquía? Si somos una iglesia de hermanas y de hermanos, ¿cómo se escuchan las voces de las hermanas y de los hermanos? En tiempo de Jesús, el dicho famoso, dime con quién andas y te diré quién eres, funcionaba a la perfección. De hecho, Jesús era tomado por comilón y borracho, porque andaba con publicanos y pecadores. Quizás a eso se refiera también el Papa cuando habla de la iglesia o de los pastores con olor a oveja. La primera vez que lo dijo fue el Jueves Santo, recién nombrado Papa. Los cristianos de Quilmes, de nuestros barrios, ¿qué dirían de nosotros? ¿Que tenemos olor a oveja o olor a perfume francés? No es lo mismo que nos llamen comilones y borrachos a que nos llamen monseñores o padres. No es tan importante que la iglesia haga un sínodo. Lo importante es ser iglesia sinodal. Una iglesia en salida o en camino. Iglesia donde haya quienes recojan a los caídos, los atiendan, que espere a los rezagados y los abrace, donde haya quienes cantan en el medio del camino, en el medio de la fiesta, celebrando la vida, escuchando más que hablando. Iglesia donde los profetas griten los proyectos de Dios, marcando rumbos, cuestionando los carteles indicadores que conducen al sinsentido y mostrando los senderos de la vida y la esperanza, de la paz y la alegría. Iglesia que mire atentamente los faros de nuestra historia, como son los mártires y los santos de ayer y de hoy. Mirando la imagen señera del obispo Enrique Angelelli y mirando el rostro sereno de Jorge Novak, nos dicen, es por acá. Dejándonos entonces guiar por esta cantidad de testigos, podemos ser una iglesia sinodal y entonces muchos así serán felices de caminar con nosotros. Muchas gracias.